continuación de la actividad 2 de nuestro cuadernillo, como siempre tenemos que identificar, poner nuestro encabezado, la fecha del día de hoy, la semana 2 de 4, el día 1 y la actividad 2. Como vemos aquí en nuestro cuadernillo, estos iconos indican que tenemos dos actividades para realizar en el cuadernillo y una actividad que vamos a realizar en nuestro cuaderno. Entonces, comencemos con la actividad número 1. Aquí, el tema de la tarea número 1 dice, gráficos que sirven para presentar información. Entonces, dice, en el pequeño municipio del Cercado, quieren ofrecer información a trabajadores en nuevos oficios que se necesitan en el lugar. Para eso, se investigó la cantidad de trabajadores y trabajadoras de algunos oficios tradicionales. Para compartir en un debate, prepararon el gráfico siguiente. Míralo con atención. Esto que vemos aquí es el gráfico del que habla la tarea 1. Se llama gráfico de barras. Dice, cada columna tiene diferente altura y un número. La altura es esto hacia arriba y el número es el que está representado en la parte de arriba. Ese número indica la cantidad de personas de cada oficio. Aquí debajo tenemos los oficios. Oficio albañiles y tenemos el número 40. Mira el eje vertical. Vertical es esto, hacia arriba, y a la izquierda y las líneas, los cuales parten de allí y de cada número que van aumentando de 5 en 5. Tenemos aquí 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 45. Como podemos ver, van aumentando de 5 en 5. A modo de ejemplo, hasta la columna verde, esta que está aquí, con el número 15, que es el numerito que está aquí arriba. Llega la línea punteada que parte desde el mismo número. Aquí tenemos el 15 y si los unimos, entonces vemos que el número 15 de la columna o eje vertical es la cantidad de personas que tiene el eje horizontal, que son los oficios. O sea, que en el cercado hay 15 plomeros y plomeras. Entonces, partiendo de lo que acabamos de ver, vamos al siguiente punto. Este tipo de gráfico se llama gráfico de barras, que eso será tu tarea y lo vamos a investigar en la internet o en un libro que tengas de matemáticas. Y se usa para mostrar cantidades de elementos diversos dentro de una misma clase. Por ejemplo, en este caso, la cantidad de personas de distintos oficios. Vuelve a mirar los letreros en cada eje de este gráfico y completa las frases de más abajo. O sea, vamos a completar los espacios en blanco. Dice, lo que se anota en el eje horizontal son los, entonces aquí el eje horizontal dice eje horizontal oficios. Entonces voy a completar la primera. Las que siguen las debes completar tú mismo. Lo que se anota en el eje horizontal son los, y entonces aquí pongo oficios. El eje vertical indica cómo anotar la, aquí dice, cantidad de personas. Cada columna de colores representa cada. Y entonces las columnas de colores que representan, ya acabamos de decirlo casi ahora mismo, lo dice aquí abajo. La altura de cada columna indica la, y entonces la de estas dos tenemos que llenarla con lo que indica la columna de cada color. ¿Cuántos oficios están representados? Entonces tenemos que contar cuántos oficios hay aquí.
¿Cuáles oficios están representados? Aquí abajo dice los nombres de los oficios que están representados. Y estos, mis queridos amiguitos, es la tarea número 1. Luego de completar los espacios en blanco, pasamos a la tarea número 2. Dice, información que presenta el gráfico. Este es el título de la tarea 2. ¿Qué oficio tiene la mayor cantidad de trabajadores? Para esto tenemos que fijarnos cuál es de estos 4 el número más alto. Y en la cantidad más alta miramos el oficio, que es lo que está debajo, y el que tenga la cantidad más alta es el que vamos a poner aquí. ¿Cómo te has dado cuenta? Entonces vas a escribir cómo te diste cuenta de que ese era el que tiene la cantidad mayor de trabajadores. La siguiente pregunta dice, ¿qué oficios tiene la misma cantidad de personas? Aquí dice 40, 15, 30, 15. ¿Cuál de esos tiene la misma cantidad de personas? Y lo vas a poner aquí. ¿Qué oficios tienen la misma cantidad de personas? Tomando el número de aquí abajo, el nombre de aquí abajo. Entonces, ¿cuántas personas tiene? Perdón, nos volamos. Hay un oficio que tiene el doble de la cantidad de personas de esos 2 oficios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que multiplicar por 2 cuál es el oficio que tiene el doble de esa cantidad. Y aquí vamos a poner cuál es ese oficio y cuántas personas tiene. ¿Cuántos trabajadores muestra el gráfico en total? Para esto, ¿qué hay que hacer? Sumamos esta cantidad más esta cantidad más esta cantidad más esta cantidad. Y el total es lo que vamos a poner aquí. ¿Cómo lo sabes? Bueno, pues acabamos de hacerlo ahora mismo. Tienes que sumar. Ahora, como dice nuestro reloj, vamos a tomar un pequeño descanso. Luego de que volvimos de nuestro descanso, seguimos con la siguiente asignación que nos quedamos después del reloj. Dice, teniendo como referencia la información del gráfico anterior, completa la siguiente tabla. Entonces, esta tabla de personas que trabajan en oficios de construcción en el cercado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A completarla con los oficios. Aquí puso uno de los oficios que es albañil, el siguiente oficio, aquí el siguiente oficio y por último el siguiente oficio. Y debajo vamos a completar con la cantidad de personas. Albañil tiene 40, albañiles subimos hasta el 40, plomeros subimos, pintores subimos, electricistas subimos. Y luego vamos a poner cuál es el total. Lo que tenemos que hacer es sumar la cantidad de personas que hay en cada uno de los oficios, o sea, esta cantidad más esta cantidad más esta cantidad más esta cantidad, y el total lo ponemos aquí. Como último tenemos la tarea número 3, que esta es la que vamos a realizar en nuestro cuaderno. Entonces, escribimos tarea 3, que se llama escribe en tu cuaderno el título de la actividad. Entonces ponemos debajo, copia estas preguntas y contéstalas con tus propias palabras. El título de la actividad ya lo pusimos. Los gráficos dan información. Los gráficos dan información. Entonces dice, la tabla y el gráfico muestran la misma información. Copiamos. La tabla y el gráfico muestran la misma información. ¿Cuál te parece más clara? Entonces la pregunta es, ¿cuál te parece más clara para contar
la información. Entonces, luego de que respondas aquí, ¿cuál de las dos te parece más clara? Si la tabla, que es esta que estamos aquí, o el gráfico, que es esta que está aquí. Luego de que pongas cuál, la tabla o el gráfico, vas a responder por qué. Entonces aquí vas a explicar por qué en la tabla tal cosa si eliges la tabla, o porque en el gráfico tal cosa si eliges el gráfico. Y luego de hacer esta actividad pasamos a nuestra planilla de seguimiento que tenemos que llenar diario y escribimos cómo nos fue en el día 1 de la semana 2, llenando cuál fue la fecha de inicio. Aquí ponemos 8 del mes 2 del 2021, la fecha de conclusión que acabamos de completarla ahora mismo, a menos que tú la hayas terminado en otro momento. El tiempo que dedicamos en hora, vamos a decir que como yo me tomé 1 hora para hacer la primera actividad, luego tomé un descanso y luego hice la segunda actividad y me tomé como 1 hora más, voy a poner aquí 2 horas. ¿Cómo logré hacer las tareas de este día? Esto lo vamos a dejar que tú lo completes tú mismo. ¿Y cómo me sentí trabajando este día? Esto también lo vas a completar tú mismo. Y hasta aquí las asignaciones del día 1. Bye.